Esta es la parte 2 de administración de dispositivos MTR. Ah, sí, muy bien. Buenos días, Almita. Sí, vamos a continuar en el último slide que vimos en la sesión anterior. Justamente estábamos explicando sobre el acceso condicional y luego continuamos ahora con el siguiente slide, en el cual me gusta mucho porque nos ayuda a entender cómo cómo funciona más bien el signing de los dispositivos, pero en este caso vamos a comenzar con el del usuario para que podamos entender un poco más cómo funciona, ¿no? Al final del día vamos a tener, voy a poner aquí el puntero, aquí está. Tenemos, bueno, diferentes dispositivos que pueden estar asociados a un usuario como tal. Hablamos de que podemos tener diferentes, ¿no? El teléfono, un display, etcétera. Pero digamos que en el caso que tuviéramos un usuario, ¿cómo podemos crear nuestras reglas de acceso condicional en Azure Active Directory? Justamente aquí nos ayuda a visualizar los elementos que hablamos antes, ¿no? Como el assignment. En este caso vamos a dejar la política para todos los usuarios, a qué aplicaciones tendrían que entrar. Por ejemplo, ya si es a nivel de usuario necesita tener acceso al calendario, al SharePoint, por ejemplo, para el tema de compartir archivos o en los canales. Y las condiciones, ¿no? Vamos a ver aquí qué plataforma o dispositivo. En este caso estamos enfocados en Android. Y los controles, ya al final, que los controles de acceso, vamos a permitir el acceso y bueno, obviamente aquí ponemos esta otra condición de la autenticación de multifactor y bueno, todo cuando cumplimos toda esta regla nos va a dar acceso a nuestra aplicación en Teams. Excelente, sí. Y bueno, continuamos. Ahora, si ya tuviéramos una política usando Intune para el tema de cumplimiento, también lo podemos aplicar. Y justamente podemos ver, ¿no? Que tenemos las mismas condiciones que la anterior. Todo el tema de las aplicaciones va a ser una política que apliquemos a todos los usuarios y en Android. Y bueno, aquí los controles de acceso, justamente no vamos a permitirle el acceso. El control es que requerimos que el dispositivo sea marcado como compliant. Entonces aquí ya tenemos otra capa justamente de cumplimiento, ¿no? Lo vamos a hacer en Intune. Todo esto lo configuramos en el portal de Azure Active Directory y esto ya nos vamos a ir a nuestro portal de Intune como tal. Excelente. Entonces, algo que no veo en este siguiente slide es el doble factor de autenticación. Aquí empieza a ver comenzamos a ver la diferencia, ¿no? Sí, En un totalmente. esquema tradicional Ujú. a diferencia de un esquema tradicional. Sí, totalmente, porque aquí en Intune ya podemos aplicar otro tipo de políticas de cumplimiento, como cuáles, ¿no? Por ejemplo, de que cumpla, que vamos a bloquear los dispositivos que sean ruteados, o sea, o tengan un jailbreak, bueno, eso es para iOS, pero digamos, vamos a bloquear, ¿no? Porque estos dispositivos, el sistema operativo no es seguro, entonces, no, obviamente esto lo tenemos que de alguna forma controlar. Podemos incluso bloquear que cumpla con un cierto sistema operativo de Android. Por ejemplo, podemos ver de que siempre el más actualizado es el que tiene todas las actualizaciones de seguridad o las nuevas vulnerabilidades que se detectan y se corrigen con los parches. Y bueno, ¿qué acciones vamos a tomar para el cumplimiento? Cuando no lo cumple, marcamos el dispositivo como non-compliant y obviamente esto no va a, no, esto si ya no lo cumple con este control que ponemos nosotros en Azure, Lo va a bloquear, no lo va a bloquear, bloquear el así es. acceso. Ujú. Y bueno, y justamente el assignment aquí en la política lo hacemos con un grupo de dispositivos de Teams. Y bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? Que a nivel de administración es mejor manejarlo a nivel de grupos, los dispositivos. Perfecto. Bueno, con la siguiente, pues tenemos otro escenario donde podemos utilizar este acceso condicional justamente con la ubicación, el Trusted Location, adicionalmente con Intune. Y bueno, aquí podemos ver que los assignments son parecidos al anterior, solo que ahora aquí ya ponemos otra condición, ¿no? Aparte de que cumpla que sea el sistema operativo Android, vamos a incluir estos de All Trusted Locations.
¿Y en esto qué consiste? Pues lo que comentábamos en la sesión anterior es que podemos definir si ciertos dispositivos se mantienen en ciertas ubicaciones de la empresa. Podemos nosotros definir que estos equipos salen por un IP de la organización en específico y nosotros podemos confiar de que este dispositivo está saliendo desde la empresa, ¿no? Y se conecta hacia la nube. Entonces podemos no, también nosotros tener este tipo de control. Y bueno, una vez que ya tenemos esas asignaciones, el acceso de control también va a ser igual que en el anterior. Permitimos el acceso, obviamente, sobre todo cuando tengamos el dispositivo marcado como compliant. Y Volvemos a lo aquí, mismo. ujú, No quiere decir que porque esté en un lugar seguro no vaya a tener algún root o un el- jailbreak, ¿no? Entonces, exacto. por eso le agregamos la capa de Intune nuevamente, de eh, eh, políticas de Intune. Sí, así es. Y bueno, justamente, bueno, aquí solo es como que agregamos una condición adicional y lo demás es igual que la anterior. Y bueno, ahora ya teniendo el acceso, aquí en este escenario tenemos el acceso condicional para dispositivos compartidos, ¿no? Y hablábamos que podrían ser las salas de Teams, pueden ser los teléfonos de área común, los displays u otro dispositivo que sea designado para acceso compartido. Y bueno, podemos ver aquí que en nuestra regla de Azure para el acceso condicional, los usuarios y grupos, puedes ver aquí en mitad que tenemos un grupo para los dispositivos compartidos, ¿no? Ujú, Entonces esto ujú. luego lo podemos ver nosotros en el ejemplo que tengamos más adelante, cómo nosotros podemos hacer estas definiciones. Y Generas justamente, tu, ¿no? tu grupo en el directorio activo que se llama dispositivos compartidos o salas de reuniones o teléfonos de área común. Ujú. La parte de aplicaciones, condiciones, controles de acceso, evitar el doble factor de autenticación y la configuración de administración y políticas de Intune. Sí, Perfecto. sí, así es. Y bueno, ya una vez que tenemos la definición de los dispositivos acá en este grupo, lo demás es igual que en los ejemplos anteriores. Tenemos nuestras condiciones, vamos a permitir el acceso y todo lo demás que ya habíamos explicado de la política en Intune como tal. Y bueno, también necesitamos bloquear los otros tipos de acceso para esto, ya cuando tenemos uso de acceso condicional. Y podemos ver aquí en el ejemplo, ¿no? Que aquí ya tenemos otro tipo de dispositivos. No son dispositivos para uso en Teams como tal, como un dispositivo de uso personal o que no sea administrado por la empresa, por ejemplo. Que Y siguen bueno, siendo dispositivos Android, iOS, pero aquí entran Windows y los sistemas operativos, ¿no? Más sí. utilizados. Sí, entonces esta regla necesitamos crearla porque mira, aquí justamente lo tenemos en el slide que nos sirve para reforzar el tema de seguridad para las cuentas de uso compartido y vamos a bloquear el acceso de tipo malicioso. ¿Y en esto qué consiste? Pues que no le vamos a dar acceso al resto de aplicaciones de Office 365 o alguna otra aplicación que tengamos como Azure Management, por ejemplo, porque en realidad no lo necesitas. Entonces, no, ya siempre hablando a nivel de un esquema de seguridad, pues obviamente solo vas a permitir el acceso a lo que es requerido y lo demás se bloquea, ¿no? Y bueno, aquí con las condiciones puede ser cualquier dispositivo y luego ya en el control, obviamente, pues aquí lo bloqueamos, ¿no? Entonces ya con esto nosotros ya reforzamos toda la parte de seguridad para este tipo de cuentas. Ok, excelente. Me queda claro. Y bueno, ahora aquí vamos a ver de manera rápida otro elemento que nos puede ayudar con el tema de la administración y seguridad, que es el Endpoint Manager de Microsoft. Y bueno, aquí tenemos algunas mejores prácticas que se pueden implementar cuando tenemos dispositivos de Teams. Y bueno, con Eaton específicamente podemos manejar el tema de cumplimiento de dispositivos, tal como lo veíamos en el slide anterior. Podemos también incluso hacer tipo de configuraciones haciendo uso de perfiles. También podemos
definir la integración con el acceso condicional y en Azure, justamente el ejemplo que veíamos anteriormente. Y bueno, otras funcionalidades adicionales que no las vamos a ver hoy en detalle todas, pero las principales sí. Entonces, continuamos. Las que aplican a temas Exacto, de MTRs, ¿no? exactamente. Y bueno, aquí tenemos un slide de una arquitectura de ejemplo como tal. Nosotros, por ejemplo, ya estos dispositivos de Teams ya los tenemos enrolados con el Endpoint Manager, ¿no? Que al final es un MDM de Microsoft que nos va a ayudar el tema de administración de este tipo de dispositivos. Y bueno, en qué nos va a ayudar Endpoint Manager? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? El acceso nos va a ayudar a controlar el acceso a qué aplicaciones tienen el permitido, el tema de un buen grupo de políticas que podemos aplicar como Resource Access, el tema de configuración de dispositivos, el tema de actualizaciones, esto ya enfocado para Windows, del tema de cumplimiento de dispositivos y el Endpoint Protection, por ejemplo. Y esto es algo importante que espero que luego tengamos tiempo adelante, que es justamente el tema de seguridad antivirus o demás, pero esto aplica para Windows. Ya luego en otra sesión que podemos hablar de ello, enfocado a Claro que Windows. sí. Ujú. Y bueno, todo esto lo podemos administrar desde la consola de Endpoint Manager. Y bueno, para el tema de administración de Android, justamente como hablábamos, el tema de asignaciones, el enrolamiento de dispositivos y las políticas de cumplimiento, todo lo vemos desde allá. Y bueno, ¿a qué lo podemos asignar? Justamente usuarios, grupos y dispositivos. Eso ya lo teníamos, lo habíamos platicado anteriormente. Y bueno, ya entrando en mayor detalle, para el tema de enrolamiento de dispositivos, ya en específico para Android, podemos usar el Company Portal para ayudarnos a enrolar el dispositivo o haciendo uso del perfil de Device Administrator. Estos dispositivos no van a correr servicios de Google Play Services o correr versiones de open source de Android, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todo esto al final se encarga el fabricante, por ejemplo, el tema de los sistemas operativos, porque ellos son los que lo instalan. Y justamente hablando de firmware como tal, pues esto también es soportado por los fabricantes de los dispositivos. Y bueno, en restricciones podemos tener, por defecto se tiene que los usuarios pueden solamente enrolar hasta 5 dispositivos. Esto obviamente se puede modificar si usamos hot desking justamente, ¿no? Que es el uso compartido y que un usuario se puede loguear en el teléfono o en el dispositivo como tal, pues podemos incrementar el número para que esta política no nos vaya a afectar, ¿no? Y podamos tener diferentes usuarios que estén entrando o saliendo con su cuenta. Y bueno, justamente considerar si hay algún tipo de restricción que necesita ser cambiada. Y ya para el tema del management del dispositivo a nivel corporativo, lo que podemos hacer también es haciendo el uso del número de serie. En Endpoint Manager nosotros lo podemos también agregar y nos va a ayudar a identificar que ya es un dispositivo pertenece a la corporación o a la empresa. Buen punto, que creo que es de las pocas funcionalidades que arrastramos de infraestructuras legacy. Ujú, sí, correcto. Sí, pero de alguna forma tenemos que tener esta definición, ¿no? Para saber de que de forma segura este dispositivo puede estar conectado a los servicios. Y bueno, ya en políticas de cumplimiento, esto nos va a ayudar a definir ciertas reglas que podemos asignar a un usuario o a un dispositivo para que nosotros podemos decir que este está en cumplimiento, ¿no? Y si no, no nos las cumple, pues justamente con el acceso condicional podemos bloquear el acceso. Y bueno, hablando ya en específico de Android, las mejores prácticas es que no todas las configuraciones de compliance son aplicables a estos dispositivos, por ejemplo, el Google Play Protect o las reglas para Defender for Endpoint como tal. Em, y a nivel de dispositivos también tenemos este settings que se llama em, Ignore Devices for Unsupported Settings Enable.
En políticas esto ya no se recomienda o sea, justamente para filtrar si no cumple con ciertas configuraciones de incompatibilidad, pero bueno, esto ya no es requerido. Y sobre los filtros de assignment filters, los Ujú. podemos implementar en el ambiente justamente para tener un control más granular a la hora de aplicar estas políticas. Al final esto, bueno, creo que lo vamos a entender un poquito más cuando ya lo veamos en la consola. Y bueno, ¿cómo asignamos filtros en Into? Bueno, primero lo creamos. Luego, ¿cómo definimos este filtro al final? Pues, por ejemplo, podemos tener diferentes tipos de modelos con dispositivos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del CCX600 de Poly, por ejemplo, y nosotros podemos de esta manera identificar que el dispositivo sí es un teléfono de Teams en este caso, ¿no? Según tengo entendido. Y con un sistema operativo Android, exactamente, Ujú, certificado. ujú. Asignamos la política. Aquí dice, pues, la dónde la asignamos a todos los usuarios, incluimos este filtro. Y bueno, justamente luego esperamos que el dispositivo, una vez que ya haya entrado, lo filtramos, a ver si aplica o no. Y luego vemos los resultados, ¿no? Que el dispositivo es un Poly CCX600. En el workload de dispositivo de Teams, la política de compliance para los dispositivos de Teams que se creó. Y dice que todos los modelos, excepto el CCX600, son excluidos de esta política. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a ir dependiendo del escenario podamos aplicar filtros o no a nuestras políticas, por ejemplo. Excelente, me gusta mucho este slide de 4 pasos, ¿no? Después de 2 videos de mucha teoría, Sí, aterrizamos esa teoría en estos 4 pasos sí, importantes. sí, justamente.